Muy buenos días, tengan todos, cada uno de ustedes, señorita Ileana, doctora Norca Obregón, asesora de la tesis, doctora Jessica Palacios, jurado informante, doctor Jordi Ocaña, jurado informante, doctor Carlos Destre, miembro del jurado, así como a don Honorato Tomás Jaramillo Hernández, quien sustentará su trabajo de investigación para optar el grado académico de doctor en educación. Vamos entonces a empezar este acto dándole el pase a Ileana para que lea el dictamen correspondiente. Sí, doctor. Buenos días con todos. Voy a dar lectura al dictamen virtual número 269 de UPG F 2022-TR, Lima, 18 de marzo de 2022, visto el expediente presentado por don Honorato Tomás Jaramillo Hernández, egresado del programa de doctorado en educación, quien solicita jurado examinador y fecha de sustentación. Dictamina 1. Nombrar al jurado examinador que recepcionará la sustentación de la tesis titulada Habilidades sociales y manejo de conflictos interpersonales en los docentes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público, Pomabamba 2019, que presenta don Honorato Tomás Jaramillo Hernández para optar al grado académico de doctora en educación, el cual estará integrado de la siguiente manera: doctor Hernando Díaz Andía, presidente; doctora Norca Inés Obregón Alzamora, asesora de tesis; doctora Jessica Paola Palacios Garay, jurado informante; doctor Yolvi Javier Ocaña Fernández, jurado informante; y doctor Carlos Willy Dexter Mendoza, miembro del jurado. Fijar para el día martes 12 de abril de 2022 a horas 9 a.m. el acto de sustentación público de la referida tesis. Regístrese, comuníquese y archívese. Se suscribe doctor Edgar Froilán Damián Núñez, director. Muchas gracias. Entonces, Magíster Honorato Jaramillo Hernández, dispone usted de 20 minutos a partir de este momento para que haga su presentación. Adelante. Muchas gracias. Señorita Ileana, por favor, ¿me confirma mi presentación? ¿Se observa, por favor? Sí, lo visualizo. Doctor Hernando, disculpe. Sí, está bien. Está completa la pantalla, sí. Más bien hágale clic ahí donde dice Hide. Ya, ahora sí, adelante. Distinguidos miembros del jurado examinador, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Para nadie es secreto que conforme pasan los años, los maestros, más que lidiar con problemas cognitivos de sus estudiantes, están llamados y obligados a afrontar problemas de carácter socioemocional de sus estudiantes. En tal sentido, hoy más que nunca se exige de los maestros sean expertos en el manejo y la solución de los problemas, de los conflictos interpersonales. En tal sentido, esto ya constituye una capacidad imprescindible para todos aquellos profesionales que se dedican a la delicada misión de encaminar el desarrollo y el futuro de las generaciones. Bajo esta perspectiva, y como requisito para optar el grado académico de doctor en educación, se ha diseñado y desarrollado el presente trabajo de investigación titulado Habilidades sociales y manejo de conflictos interpersonales en los docentes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Pomabamba 2009. Los aspectos elementales de este trabajo vamos a poner a consideración de cada uno de ustedes el día de hoy. En el entendido que todo proceso de investigación tiene su punto de partida en una situación problemática real y objetiva, en primera instancia es indispensable hacer una demostración científica de la existencia real de la problemática en el contexto mundial, nacional, regional y local. En el mundo, en virtud de los estudios realizados como por ejemplo de Yundek,
se ha determinado que ninguno de nosotros podemos estar libre de confrontación de intereses. En tal sentido, en la actualidad, la demanda social hacia la educación es más compleja, delicada e integral. En tal sentido, si antes para el maestro era suficiente dominar el tema para dar una buena explicación a sus estudiantes, el día de hoy, además de eso, se exige grandes habilidades sociales que tienen que ver fundamentalmente con el manejo de conflictos interpersonales. En el Perú, tomando como marco de referencia el informe que hiciera Delors-Ya en el año de 1996, se considera indispensable la enseñanza dentro de las aulas a los estudiantes a vivir juntos o vivir con los demás, pero ello debe partir del conocimiento, autoconocimiento que debe realizar el maestro de su situación socioemocional, es decir, tener un conocimiento cabal acerca de los eventos internos, externos, que le permiten actuar o reaccionar de una u otra manera. Sin embargo, ni en la ley número 29.944, que viene a ser la ley de la reforma magisterial, no se ha incluido lo suficientemente los lineamientos orientados al desarrollo social y emocional del maestro. Por esta razón, seguramente Pantoja en el año del 2005 descubrió que en las instituciones educativas del país existían agresiones de tipo verbal, físico, entre otros, en más del 64% de estudiantes de educación básica regular. En el departamento de Ancash, cuando se revisa la plataforma CICEBE, se puede verificar que conforme pasan los años se incrementa el número de casos de conflictos en los estudiantes, lo cual no solamente se queda en educación básica regular, sino también trasciende a nivel de educación superior. Lo cual pues implica déficit en el manejo de conflictos interpersonales a nivel de los docentes, quienes pese a haber sido capacitados, como en este caso último, por ejemplo, en un programa de aprendizaje socioemocional, hasta el día de hoy no han reflejado en mejoras sustanciales. En consecuencia, obliga a dar una mirada investigativa a la formación inicial docente, que en este caso, en la mayoría de los casos, se lleva a cabo en los institutos de educación superior pedagógico de todo Ancash. En el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de Pomabamba, entre comillas, la indisciplina es tratado, mediado por los docentes con cierto nivel de verticalismo, y la mediación se hace no en función al caso, sino en función a la persona del estudiante. Como tal, se observan limitaciones para manejar los sentimientos propios y de los demás, afrontar agresiones y el estrés, así como también para manejar democráticamente los conflictos. Por estas consideraciones se ha formulado la siguiente pregunta en torno al cual ha girado todas las acciones de investigación. Y es como sigue: ¿cuál es la relación entre las habilidades sociales y la capacidad de manejo de los conflictos interpersonales en los docentes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Pomabamba en el año 2021? Una vez determinado el motivo de la investigación, a continuación fue necesario formularse y responder a la pregunta: ¿para qué voy a investigar? Como respuesta a esa pregunta se tienen los objetivos de la investigación, tanto el objetivo general y los respectivos objetivos específicos. El objetivo general es determinar la relación entre las habilidades sociales y la capacidad de manejo de conflictos interpersonales. Para lograr este objetivo, lógicamente, fue necesario proponer los siguientes objetivos específicos, que vienen a ser: establecer la relación entre las habilidades sociales avanzadas, que viene a ser la dimensión de la variable X, y la capacidad para preparar el escenario de la mediación, que viene a ser la primera dimensión de la variable Y.
En segunda instancia, establecer la relación entre las habilidades para manejar los sentimientos y la capacidad para caracterizar a los protagonistas del conflicto interpersonal. Seguidamente, establecer la relación entre las habilidades alternativas a la agresión y la capacidad para generar las alternativas de solución del conflicto interpersonal. Y finalmente, establecer la relación entre las habilidades de planificación y la capacidad de finalización de la mediación del conflicto interpersonal. Todo ello teniendo como unidades de análisis u observación a los docentes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de Pomabamba, ubicado en el departamento de Ancash, en el año 2021. Bajo el principio de que la ciencia se desarrolla bajo la ciencia misma, a continuación fue necesario hacer la investigación bibliográfica. Por esta razón, a continuación se presenta el marco teórico y dentro de ello el marco filosófico o epistemológico. En concordancia con Caballero, es posible decir que existen personas muy hábiles socialmente, pero cuando han tenido la ocasión de experimentar un problema personal, se han frustrado así con facilidad, demostrando aislamiento personal, inclusive han abandonado su trabajo en muchos de los casos hasta tomar decisiones totalmente fatales. Y contrariamente, han habido personas que nunca se han integrado al grupo, han vivido de manera individualizada, aislada, sin embargo, en sus interacciones nunca han tenido problema alguno. Por más que hayan tenido, no han permitido trascender a nivel social. De la misma manera, según Fernández, existen docentes con baja formación teórica, es decir, nunca aprueban los exámenes de ascenso, de nombramiento, pero dentro de las aulas, al interior de las aulas, con sus estudiantes, hacen maravillas con ellos y nunca tienen problemas con sus estudiantes, ni mucho menos con los padres de familia. Y contrariamente, ¿no?, docentes que han aprobado los exámenes de nombramiento, ascenso, y sin embargo, pues han tenido serios problemas con sus colegas, con los padres de familia, han sido denunciados, expulsados, sancionados inclusive, ¿no? Por otro lado, es importante tomar en cuenta para efectos de este trabajo lo planteado por Marx, ¿no?, la teoría de lucha de clases, quien decía, el conflicto siempre va a existir porque la sociedad está constituido, está dividido en diferentes clases sociales, de manera que los hijos de los empresarios siempre van a tener conflictos con los de los obreros. Por ejemplo, a lo que Dahrendorf dice, no, los conflictos no necesariamente distinguen clases sociales, sino pueden llevarse a cabo también al interior de una misma clase social. Por ejemplo, entre hijos de empresarios, entre hijos de obreros, ¿no? Y finalmente, Domínguez y García plantean la teoría relativa del conflicto, que dividen en teoría tradicional, relaciones humanas e interaccionista. La teoría tradicional dice, el conflicto es malo, hay que evitarlo en todo el sentido de la palabra. En cambio, el de las relaciones humanas dice, no, el conflicto siempre va a haber, así es que es imposible estar libre de los conflictos interpersonales. Y la interaccionista afirma que es muy importante tener los conflictos interpersonales como base y medio para el desarrollo, ¿no? De la misma manera, dentro del marco teórico es importante, encontramos lo que son las bases teóricas. En primera instancia, para la variable X, que vienen a ser las habilidades sociales. Las habilidades sociales, según Roca, vienen a ser hábitos que tienen que ver con las conductas. Hábitos que configuran pensamientos y estados emocionales de las personas que les permite desarrollar interacciones satisfactorias. De la misma manera, esas interacciones, las habilidades sociales contribuyen a evitar obstáculos para cumplir las metas. Las habilidades sociales, según Monjas, son de 3 tipos. Habilidades sociales cognitivas, emocionales e instrumentales. Y finalmente, según Ballester y Gill, las habilidades sociales tienen los siguientes elementos.
una comunicación no verbal, una comunicación paralingüística y una comunicación verbal, ¿no? Con sus respectivas especificaciones. De la misma manera, es importante hacer precisiones en lo que respecta a la variable Y, o sea, manejo de conflictos interpersonales. Esto, según Steppen, viene a ser la capacidad, tino, voluntad y creatividad que tiene una persona para intervenir democráticamente en una relación, reconociendo en este caso igualdad de derechos e igualdad de oportunidades de los involucrados, no solamente para restablecer la relación, sino también para posibilitar la reparación. El manejo de conflictos interpersonales se basa en las teorías de Piaget, Selman, Wallon y Corsi. El de Piaget, que plantea que los conflictos ocurren cuando existe la contraposición entre los aprendizajes previos y los nuevos conocimientos que se pretende incorporar a la estructura mental del sujeto o el estudiante. Y Selman dice siempre va a haber una contraposición entre los intereses de uno contra los puntos de vista del otro. Wallon afirma que la actividad humana siempre ocurre en la contraposición entre el yo y el otro, mientras que Corsi señala que la ocurrencia de los conflictos es natural e inevitable en el ser humano. El manejo de conflictos interpersonales se lleva a cabo en las siguientes etapas. Una primera etapa es la oposición, que puede ser por falta de comunicación o cuando la estructura organizacional es demasiado grande. Sabemos perfectamente cuando la estructura organizacional es demasiado grande, los problemas son cada vez mayores, frecuentes y complejas. Y habiéndose efectuado la oposición, en segunda instancia se lleva a cabo la cognición y la personalización. Es decir, el conflicto es conflicto siempre y cuando una de las partes o ambas partes se dan cuenta que son ofendidos. De ahí pasan las intenciones, el comportamiento, terminando en resultados que pueden ser funcionales o disfuncionales. En base a la exposición anterior y apoyados por nuestros conocimientos previos, se ensayó una posible respuesta bajo la denominación de la hipótesis de la investigación. Y así tenemos la hipótesis general. Profesor Jaramillo, le quedan 5 minutos. Muchas gracias. En general, existe relación significativa entre el desarrollo de las habilidades sociales y la capacidad de manejo de los conflictos interpersonales, ¿no? Entonces, seguidamente se hizo la operacionalización de las variables de X y Y en sus respectivas 4 dimensiones cada una, y los indicadores. En base a estos indicadores, se formularon los instrumentos de recolección de datos de cuya aplicación los resultados vamos a presentar a continuación. El tipo de estudio, según Barriga, corresponde a la investigación descriptiva correlacional, el diseño descriptivo correlacional. La población y muestra estuvo constituido por 45 docentes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Coamba. Para ambas variables se aplicó las técnicas proyectivas y la escala y sus instrumentos escala de actitudes, mientras que para el procesamiento de datos, por haberse comprobado que la distribución de los datos no fueron normales, se optó por la aplicación del coeficiente de correlación de Rode-Spearman. Aquí tenemos los resultados correspondientes, la tabla 6, y lo más preocupante es que 24 docentes de los 45, es decir, 53.3%, aún se encuentran en términos de habilidades sociales en proceso. En lo que respecta al manejo de conflictos interpersonales, 20 de ellos están en proceso y 8 de ellos en inicio. Eso es lo que preocupa, ¿no? Como ya se dijo, se aplicó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, por cuanto se está trabajando con una población pequeña, es decir, menor a 55. Con ello se determinó que la distribución de los datos no fueron normales. Acto seguido, se hizo la prueba de hipótesis en primera instancia para la hipótesis general,
de que luego de la aplicación del coeficiente Rho-Spearman se obtuvo el valor 0,00, lo cual es inferior al valor de significancia establecida por el investigador, en este caso 0,05, y como tal se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Es decir, cuanto más los docentes hayan desarrollado las habilidades sociales, van a estar en mejores condiciones para manejar los conflictos interpersonales. Y cuando los docentes manejan mejor los conflictos interpersonales, es posible afirmar que tienen desarrollado lo suficientemente las habilidades sociales. Así sucesivamente para cada una de las hipótesis específicas. Así tenemos la primera hipótesis específica. También se obtuvo el valor 0,06 como es menor al valor de significancia de 0,05 establecida por el investigador. Se afirma también que entre las habilidades sociales avanzadas y la capacidad para preparar el escenario se relacionan fuertemente, ¿no? Así sucesivamente para las 4 hipótesis específicas. Por ejemplo, para la hipótesis específica 3 también se obtuvo el valor de 0,00, ¿no? Acá también se comprueba la hipótesis, ¿no? Y finalmente para lo que es las habilidades de planificación y la capacidad de finalización de mediación del conflicto interpersonal también. Y finalmente es importante dar una lectura a la conclusión general de este trabajo y dice así: entre las habilidades sociales y el manejo de conflictos interpersonales existe fuerte relación. Dicha aseveración es validada con la aplicación del coeficiente de correlación no paramétrica de Rho-Spearman, donde siendo P 0,00 muy inferior al valor de significancia establecido inicialmente por el investigador, que es 0,05, permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna del investigador. E inclusive, como R, el coeficiente R es 0,558, conlleva a concluir que cuando los docentes han podido desarrollar mejor sus habilidades sociales avanzadas, habilidades para manejar los sentimientos, para afrontar la agresión y las referidas a la planificación, tendrían mejores capacidades no solamente para preparar el escenario de la mediación, sino también para caracterizar a los sujetos involucrados, generar alternativas de solución con la intervención de los protagonistas y finalizar el proceso de mediación, logrando que no resulten ganadores ni perdedores. Aquí tenemos la sugerencia, lo más resaltante, que los directores de los institutos de educación superior pedagógico públicos y privados deben propiciar la formulación del perfil de los docentes, socioemocional de los docentes formulados dentro de su PI, así como la verificación y el análisis del perfil real que vienen ostentando cada uno de los docentes, toda vez que el establecimiento del clima emocional favorable en el aula como condición para el logro de las competencias de los futuros maestros está ampliamente supeditada al tipo nivel de habilidades sociales que pudieran desplegar durante las jornadas pedagógicas. De esta manera, hemos expuesto los aspectos elementales del trabajo de investigación titulado Habilidades sociales y manejo de conflictos interpersonales en los docentes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público POAMBA, esperando a continuación las preguntas, objeciones y, lo más importante, las recomendaciones del jurado examinador. Muchísimas gracias, buenos días. Muchas gracias, profesor Jaramillo. Efectivamente, vamos a pasar a continuación a la fase de las preguntas por parte de los miembros del jurado. Y lo vamos a hacer en el siguiente orden. En primer lugar, la doctora Jessica Palacios, luego el doctor Giorgio Ocaña, luego el doctor Carlos Destre y cerramos con la asesora de la tesis, la doctora Norca Obregón. Entonces le damos el pase a la doctora Jessica Palacios. Adelante, por favor. Okay. Buenos días, doctor Hernando Díaz. Buenos días, Honorato y
a los doctores que se encuentran en la defensa de la tesis. A ver, Honorato, ¿cuál es, en este caso, dentro de las habilidades sociales, cuál es la operacionalización de esa variable? ¿Cómo es que usted ha operacionalizado la variable y cuáles son, y para qué se realiza este proceso de operacionalización? Muchísimas gracias, doctora. Como había manifestado en una de mis intervenciones, la definición conceptual básica se ha tomado de Goldstein, ¿no? Entonces, una vez tomado la definición conceptual básica, se ha desarrollado lo que viene a ser la definición operacional, donde se ha distinguido prácticamente las dimensiones de la variable habilidades sociales, en este caso lo que me pregunta, ¿no? Que viene a ser las habilidades sociales avanzadas, las habilidades para manejar los sentimientos, las habilidades para hacer frente a las agresiones y las habilidades de planificación. Cada uno de ellos con sus respectivos indicadores, a lo que otros lo llaman también como variables empíricas. Y en base a esos indicadores se formularon las escalas de actitudes, toda vez que las habilidades sociales vienen a ser temas de carácter socioemocional y es de actitud y opinión, ¿no? En base a ellos se formularon los ítems y para ser aplicado a los docentes en este caso, ¿no? Ahora, ¿y cuál es la función? ¿Para qué usted realiza esa operacionalización? La función principal de la operacionalización es pasar de una variable general a una variable empírica, visible, observable, ¿no? Porque el objetivo fundamental de todo esto es prácticamente recopilar datos, formular reactivos concretos que esté al entendimiento, al alcance de la población investigada para que medir puedan la variable. emitir, exacto, medir las variables. Medir la variable. Ok. Exactamente. Deje de compartir, por favor, para poder estar. Deje de compartir. A mí me sale como que si estuviera compartiendo. La otra pregunta, ¿cuáles son los criterios que se toman en cuenta para medir las variables? ¿Qué criterios metodológicos se toman en cuenta para medir las variables? Los criterios para medir las variables son fundamentalmente el nivel de abstracción, ¿no? Que no deben ser abstractos, de la misma manera el tipo de medición de medida de variables que pueden ser ordinales, nominales, intervalos, pero dentro, a ver, escúcheme bien la pregunta. Hay unos criterios que se toman en cuenta y vamos a ir al tema del instrumento, ¿no? O sea, para poder medir la variable yo tengo que tener un instrumento, pero este instrumento tiene que tener ciertas características para poder ver que ese instrumento realmente está midiendo lo que tiene que medir. ¿Cuáles son esas características que debe tener el instrumento? Tienen que ser válidos y confiables, doctora. Ya, entonces, tiene que pasar por el ¿qué consiste proceso la validez? ¿Y qué tipo de validez usted llevó a cabo? Validez de contenido y validez de forma, ¿no? De forma. ¿Validez de forma ahí? Validez de contenido, básicamente, ¿no? Validez de contenido. ¿Por qué? A ver, ¿qué significa la validez? ¿Cómo llevó este proceso usted? La validación se ha llevado a cabo a través de expertos, quienes han hecho la revisión correspondiente, ¿no? Y a fin de que puedan emitir en relación, si los ítems guardan relación con las dimensiones, si las dimensiones guardan relación con las variables y con la definición conceptual que se ha adoptado, ¿no? ¿Y la confiabilidad? La confiabilidad a través de la aplicación de la prueba alfa de Cronbach, ¿no? ¿Y cómo lo llevó a cabo? ¿Y por qué el alfa de Cronbach?
Actualmente es la técnica estadística más apropiada como para decir si los ítems formulados son suficientes o insuficientes, ¿no? Como para medir realmente las variables, o en todo caso si hay necesidad de suprimir o no algunos ítems, agregar algunos ítems correspondientes, ¿no? Ya, pero hay que tener cuidado. El alfa no se aplica para todos. Tiene que tener ciertas condiciones. O sea, por eso es que le digo, ¿por qué usted aplicó alfa? Porque también podría haber aplicado el KR20, el KR21, que también sirven para hacer la confiabilidad. ¿Por qué aplicó usted el alfa? Prácticamente uno estaba muy al alcance al mío. Es una costumbre prácticamente, ¿no? Y por otro lado, en el campo de las ciencias sociales, donde se ubica en este caso mi trabajo de investigación, es lo más apropiado para aplicar eso. No, esa no es la respuesta. El alfa se utiliza cuando, en este caso, las respuestas son politómicas. Nunca, casi nunca, siempre. Si son dicotómicas, se utiliza el KR20. El alfa no se utiliza para todos los estudios, nada, tiene que ver con el instrumento. El alfa de Cronbach son para los que tienen, en este caso son politómicas. Entonces, por eso, si su escala está dentro de una escala de Likert o es politómica, utiliza el alfa de Cronbach, ¿no? Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. De acuerdo a los resultados, ¿por qué, cuál fue la prueba, ¿no?, de hipótesis que utilizó? ¿Y por qué utilizó dicha prueba, ¿no? ¿Cuáles fueron en este caso para tomar esa decisión de utilizar la prueba para medir la hipótesis? Para tomar la decisión, en este caso, cuando se habla de una correlacional, en primera instancia es importante tomar la decisión si aplico una prueba paramétrica o no paramétrica. Pero eso depende de qué, del tamaño de la población. Uno, y otro también de la prueba de normalidad. Si en la prueba de normalidad, si los datos, la distribución de los datos son normales, se recomienda aplicar el coeficiente de correlación de Pearson, o sea, la paramétrica, y cuando no son normales, las pruebas no paramétricas, como el caso de Rowe-Spearman, con la cual se ha hecho la prueba de la hipótesis en este caso, ¿no? Y los resultados, ¿cuáles fueron esos resultados, ¿no?, que se llevaron a cabo? ¿Qué salieron en los resultados? ¿Existe una relación? ¿Qué es lo que indica que existe esta relación? Y la explicación cualitativa. Sí, el valor de la significancia que me había propuesto al principio era de 0,05. a un 95% de confiabilidad, ¿no? Entonces, pero con la aplicación de Rowe-Spearman se obtuvo para la hipótesis general el valor de 0,000, el cual es inferior a lo que me había propuesto, y como tal se prueba que existe fuerte relación entre las habilidades sociales y el manejo de conflictos interpersonales. Es decir, si los profesores han desarrollado mejor sus habilidades sociales, van a estar en mejores condiciones como para manejar los conflictos interpersonales dentro y fuera del aula. Y al revés, ¿no? Si los profesores manejan adecuadamente los conflictos interpersonales. ¿Y qué dice la teoría sobre ello? Ya, esa es una explicación cuantitativa. ¿Y la cualitativa, de acuerdo a la teoría, qué dice? Sobre todo... no, por ejemplo, aquel planteado por Trechera, dice, ¿no?, que es sumamente Trechera, un autor chileno, plantea el año 2004, en la que dice, ¿no?, para que una persona pueda manejar, diseñar o seguir todos los pasos en el proceso de mediación de un conflicto interpersonal,
es muy importante haber desarrollado altamente las habilidades sociales, ¿no? Y en las dimensiones que se había expuesto. Ok, eso es todo, señor presidente. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Jessica Palacios. Ahora le damos el pase al doctor Giorgio Caña para que haga las preguntas que considere pertinentes. Adelante. Buenos días, estimados. Muy bien. Bueno, es un gusto compartir esta experiencia. Saludos a mi maestra, la doctora Norca, asesora de maestría y doctorado. Me da gusto que siga acá en la lucha, fomentando la investigación. Bien, Honorato. Este trabajo lo he visto, me parece interesante. Mi pregunta va por el tema es, primero, ¿por qué elegiste este tema? ¿Por qué lo elegiste? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue tu motivo para elegir este tema? Doctor, muy buenos días, un gusto enorme verle. Actualmente, como había manifestado, el tener dominio del tema para explicarlo de manera adecuada a los estudiantes no es lo suficiente para el maestro de hoy, porque es más difícil encaminar a un estudiante, por ejemplo, cuando no quiere integrarse al grupo, cuando agrede física o verbalmente a sus estudiantes, o cuando saca una serie de excusas para evadir de las tareas escolares, rompe los acuerdos de convivencia, pide permiso a cada rato al aula. En tal sentido, inclusive como en el Instituto Superior Pedagógico Público de Pomabamba, se preparan la mayoría de los docentes, pensé y dije, pero ¿cómo está ese nivel de formación de las habilidades sociales en los estudiantes? Como para que, ¿no? Desde donde salen todos los maestros. En tal sentido, si nosotros no hacemos una investigación oportuna, presentar la información, prácticamente no va a haber línea de base como para que puedan formular acciones de reajuste, Bien, políticas ya, de mejora. me queda claro. ¿No? Bien, Sí, estimado Honorato, a partir de ahí, con tus resultados, ¿cuál crees que sería tu aporte entonces? Ahora con los resultados que se ha establecido, le toca a los investigadores, por ejemplo, formular programas de desarrollo de habilidades sociales o aplicar también talleres de manejo de conflictos interpersonales. Me estás diciendo tus recomendaciones. Yo no te he preguntado cuáles son tus recomendaciones. Te he preguntado cuál es el aporte de tu trabajo. ¿Tu trabajo en qué contribuye a la ciencia? Prácticamente complementa a las cuestiones teóricas en el sentido que las habilidades sociales guardan una relación directa con el manejo de conflictos interpersonales, ¿no? Esa es la base teórica que ya, ¿no? Ahí. Entonces, tu investigación, te pregunto, pensando en la discusión de resultados, ¿ratifica tus antecedentes o cuestiona los antecedentes, la teoría previa? ¿En qué situación se encuentran tus resultados? Concuerda con algunos antecedentes, sobre todo donde se aplicó programas de habilidades sociales que resultaron muy bien para resolver problemas de conflictos interpersonales. Con ello concuerda, ¿no? Pero con algunas investigaciones donde decían que no tiene nada que ver con las habilidades sociales con el manejo de conflictos interpersonales, como que hay cierto nivel de distancia, ¿no? Pero con la gran mayoría se confirma, ¿no? Bien, muy bien. Está bien. Entonces, tu investigación va en la línea de la teoría existente ratificando, ¿ya? Muchas gracias, estimado Honorato. Muchas gracias. Permiso, seguimos. Hasta luego. Gracias, doctora, a usted. Muchas gracias, doctor Caña. A continuación le damos el pase al doctor Carlos Destre para que formule las preguntas que considere pertinentes. Adelante. Muchas gracias, doctor Hernando Díaz, presidente del jurado, y reitero mis saludos
a todos los miembros del jurado. Magíster Honorato, mi pregunta va en relación a su estudio. Fue realizado en tiempos antes de esta pandemia. ¿Cuál sería la relevancia de su estudio en esta situación de conflicto sobre aislamiento social que hemos tenido, y cómo se ha podido, cómo puede hacer esa comparación entre el manejo de los sentimientos y la agresión de los conflictos interpersonales de los docentes, ¿no? La tarea fundamental, prioritaria, después de haber experimentado este proceso de la pandemia, tanto en los alumnos, padres de familia y los propios docentes, pues ha generado problemas de carácter socioemocional. Entonces, los estudios teóricos, las bases teóricas de este trabajo fundamentalmente van a apoyar para que los psicólogos, las autoridades educativas pudieran diseñar programas de soporte socioemocional a la comunidad educativa, ¿no? Sobre todo, ahí estaría la gran relevancia de este trabajo, doctor Carlos. Pero ¿cuál es la impresión de usted frente a esta situación, ya que usted ha realizado este estudio? Usted también como docente que ha llevado en las prácticas antes de este aislamiento y también en la práctica durante el aislamiento. ¿Cuáles serían sus conclusiones o aporte que usted podría brindar referente a este tipo de situación que ha tenido que vivir el docente, y no solo el docente, sino también los mismos estudiantes, ¿no? Porque ya dado en esta situación de aislamiento, ya no se consideraban los tiempos en el caso del docente, ¿no? En cualquier momento había reuniones, las situaciones de asesoría de clases, prácticamente era un docente 24/7, por decirlo así, ¿no? Bueno, doctor, la impresión de este trabajo genera una satisfacción enorme, particularmente a mi persona, toda vez que un docente que tenga un buen desarrollo, un buen estado socioemocional, prácticamente eso va a ser una base fundamental para transmitir ello, para dar un soporte socioemocional adecuado. Ahora el Ministerio de Educación ha dado lineamientos claros que la base fundamental para el retorno a la presencialidad es el soporte socioemocional a los estudiantes. Entonces, si el docente no está preparado socioemocionalmente, no estaría tampoco en condiciones suficientes como para dar el soporte socioemocional, ¿no? Bueno, muchas gracias, señor Honorato. Señor presidente. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, profesor Pernos Destre. Le damos el pase ahora a la doctora Norca Obregón Alzamora, asesora de la tesis, para que pueda hacer los comentarios que considere pertinentes. Muy bien. Primeramente, para agradecerles a ustedes como jurados que han tenido a bien hacer las preguntas, me parece muy pertinentes, y bueno, ha tenido también el señor Honorato la oportunidad de aclarar, sobre todo en las preguntas de la doctora Jessica, el valor de la investigación que le ha dado el doctor Yolvi y el doctor Dextre, ¿no? Que toma un tema como para comparar qué pasó el antes, el durante y el después, ¿no? Yo creo que ahora más que nunca las organizaciones institucionales como las educativas deben de ponerle bastante interés en ello, dado de que la ley nos faculta mirar estructuralmente cómo está organizado nuestras facultades, nuestras escuelas, nuestros institutos, pero al mismo tiempo también es importante ver dentro de las funciones
que cumple cada docente, que también está en la ley, este aspecto socioemocional. Muchas veces creemos que los profesores tenemos la razón en todo y sin darnos cuenta estamos generando también conflicto dentro de los mismos estudiantes o dentro de nuestra organización. Creemos muy importante lo que presentó en el trabajo Honorato cuando decía los pilares de la educación. Acá hay que darle mucha énfasis en cómo saber convivir en una organización, ¿no? Para ello es muy importante redactarlo, no solamente entre 2 o 3 personas, sino en una forma muy comunitaria, muy democrática, el manual de organización y funciones que nos permite llevar al éxito nuestras organizaciones y también aprender a respetarnos entre todos los que hacemos una organización. Yo desde ese punto de vista considero que es muy importante recalcar, ¿no?, dentro de nuestra organización el cómo vamos a vivir, bajo qué reglas. Y eso implicaría también de repente en futuro, porque siempre hablamos de los ascensos, de la convocatoria, de que se ubique también este tema tan importante como un ítem más para poder darle una asignación de puntaje, ¿no? Porque es muy importante conocer. Nosotros no conocemos con qué tipo de personas tratamos. Pueden tener algunos problemas también emocionales y luego nos generan conflictos en la organización. Ese es mi punto de vista y es por eso que he apoyado el trabajo del señor Honorato, conociendo de que Pomabamba es un lugar muy distante y realmente a veces en las provincias lo que más existe es la envidia y cómo trabajar, porque conocemos que la educación es el elemento primordial para transformar la sociedad y los maestros somos esos grandes transformadores. Entonces, bajo esa mirada, creo que él le ha puesto mucha fuerza a este trabajo y donde él mismo está demostrando que no todo es perfecto, que algunos están en formación inicial, otros están en formación intermedia, pero cuánto daño estamos haciendo a los estudiantes, porque nosotros somos figuras para ellos, ¿no? Eso sería mi comentario y agradezco que me hayan escuchado. Gracias. Muchas gracias, doctora Norca, por sus comentarios y por la asesoría de esta tesis. Muy interesante, por cierto, muy importante. Yo quisiera, me ha quedado alguna duda, quisiera por favor preguntarle al profesor Honorato. El trabajo usted lo hizo sobre la base de, en primer lugar, ¿usted trabaja en el Instituto de Pomabamba? Tengo experiencia de 14 años en el Pedagógico Público de Pomabamba, doctor. Correcto, correcto. Entonces usted ha visto a lo largo de todo ese tiempo, y de ahí el tema de la tesis, seguramente ha visto mucho conflicto entre docentes, estudiantes, y entonces pregunto, las autoridades del Instituto Superior de Pomabamba, ¿alguna medida para solucionar estos problemas deben haber estado tomando a través del tiempo? ¿O simplemente han dejado hacer y han dejado pasar? El detalle es que el Pedagógico Público de Pomabamba, donde yo recibo mi formación inicial, lamentablemente tuvo una serie de problemas justamente por este tipo de conflictos interpersonales, que cuando un director asumía la batuta de la institución, digamos, el resto de los colegas no lo aceptaban, tomaban el local, movilizaciones, entre otras cosas, ¿no? Existían muchos celos profesionales, cambio de directores, propuesta entre todos.
Pero a partir de ahí, como docente también hemos dado los alcances correspondientes y hemos mejorado en lo que respecta al establecimiento de pautas de comportamiento, normas de comportamiento dentro del aula, la formulación del reglamento interno, ¿no? Claro, y también pregunto, y han tenido que recurrir seguramente a especialistas en psicología para tratar esos temas de manera muy profesional, y también obligados por el tema de la acreditación. Supongo que también están en eso, ¿no? Sí, nos han asignado para el presente año básicamente a 2 personal de convivencia, quienes se encargan de trabajar aspectos para la mejora de relaciones interpersonales, ¿no? Hicimos un primer intento para lograr la acreditación correspondiente en el Instituto Superior Pedagógico Público de Poamba y expuse el caso como parte de uno de los trabajos curriculares ahí en el programa, ¿no? Y sin embargo, justamente por falta de ese manejo de conflictos interpersonales, por problemas de relaciones, docentes que no querían presentar sus sesiones de aprendizaje, su sílabo, por todo ello no se logró en una primera intención. Ahora con la colaboración de las autoridades, por ser una institución alma mater, lo llamamos acá, de formación magisterial allá en Pomabamba, ya se tiene la concurrencia de ellos, están apostando, estamos trabajando arduamente para nuevamente solicitar la acreditación correspondiente, ¿no? Ok, muchas gracias, profesor Honorato Jaramillo. Entonces usted nos espera en esta sala, por favor, que los miembros del jurado vamos a pasar a otra sala para deliberar su trabajo, su sustentación. ¿Ok? Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Muy bien, pasamos entonces a la sala de Muy bien, el jurado ha deliberado respecto de la tesis y sustentación presentada por el profesor Honorato Jaramillo Hernández, y entonces vamos a darle el pase a Iliana para que lea el acta. Sí, gracias por el pase, doctor. Voy a dar lectura.
al acta de sustentación virtual número 45 de UPGF 2022-TR en la ciudad de Lima los 12 días del mes de abril de 2022, siendo las 9 a.m. En acto público se instaló el jurado examinador para la sustentación de la tesis titulada Habilidades sociales y manejo de conflictos interpersonales en los docentes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Pomabamba 2019 para optar al grado académico de doctor en educación. Luego de la exposición y absueltas las preguntas del jurado examinador, se procedió a la calificación individual y secreta, habiendo sido evaluado muy bueno con la calificación de 17. El jurado recomienda que la facultad acuerde el otorgamiento del grado académico de doctor en educación al magíster Honorato Tomás Jaramillo Hernández, en señal de conformidad, siendo las 9:57 a.m. Se suscribe la presente acta en 4 ejemplares, dándose por concluido el acto. Suscriben doctor Hernando Díaz Andía, presidente, doctora Norca Inés Obregón Alzamora, asesora, doctora Jessica Paola Palacios Garay, jurado informante, doctor Yolvi Javier Ocaña Fernández, jurado informante, y doctor Carlos Vilidestra Mendoza, miembro del jurado. Gracias, muy bien. Entonces vamos a proceder al acto de juramentación. Le pregunto, Honorato, ¿es usted católico? Totalmente católico, doctor. Correcto, correcto. Entonces, levante su mano derecha, por favor, en señal de juramento. ¿Jura usted por Dios, por la patria y por su honor ejercer con dignidad su grado de doctor en educación otorgado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con todas las actividades públicas y privadas conforme a las normas legales nacionales e internacionales, velando por el prestigio de su alma mater y el de su familia? Sí, juro. De no cumplirlo, que Dios y la patria se lo demanden. Felicitaciones, doctor Honorato Jaramillo Fernández. Felicitaciones, doctora Norca, asesora de la tesis, y agradecido a los miembros de este jurado que esta mañana han considerado pertinente y han concluido en dar un grado de doctor a un colega maestro. Muchas gracias. Felicitaciones, Honorato. Muy bien. Felicitaciones, Honorato. Doctora Norca. Felicitaciones, doctora Norca. Gracias. Doctora Norca, un gusto verla. Cuídense mucho, fuerte abrazo. Ya, cuídense mucho. Hasta luego todos. Felicitaciones a doctora Jessica, doctor Jordi. Estamos en proceso de aprendizaje. Jessica, Doctor Carlos, un abrazo fuerte a mi asesora. A Estoy muy disfrutar, ¿no? emocionado. Muchísimas gracias, doctor Hernández. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Buen día. Muchas gracias. Buenos días.